Nosotres, lesotres, octubre 2025. ¿Conocías la historia de los bombardeos en Río Colorado? Los bombardeos de septiembre de 1955 a la localidad de Río Colorado, acá en la provincia de Río Negro, en el noreste de la Patagonia Norte. Lo cuenta para nosotros lesotres Eva Moreira. Ella es periodista, colabora actualmente con Página 12 y es autora de Crónica de un bombardeo. La verdad que das este espacio para conocer estas historias, sobre todo de pueblos, viste, tan chiquitos, ¿no? Sí. Y historias medias olvidadas también. 70 años se cumplieron del bombardeo a Río Colorado. Vos escribiste Crónica de un bombardeo. Bueno, contanos primero cómo fue que vos llegaste a realizar este trabajo, ¿por qué? Bueno, el trabajo nace primero de un artículo que escribo. A partir de ahí lo empiezo a pensar el tema como parte de mi tesis de grado, que la debía de hacía mucho tiempo, y empiezo un poco a meterme en la historia porque yo soy nacida en Bahía Blanca y viví en Río Colorado. Entonces había algo que había en el pueblo de, bueno, todos contar un poco la historia del bombardeo, pero no había demasiados detalles de lo que había sucedido. Entonces, bueno, me empiezo a meter un poco ahí a través de entrevistar a quienes habían sido testigos de lo que había pasado. Lo que me pasó, yo empiezo a hacer este trabajo antes de la pandemia. Y uno empieza a buscar una historia de hace mucho tiempo atrás, ¿no? Entonces, los testigos eran personas de edad muy avanzada, y entonces se me empieza a dificultar un poco esta capacidad de recordar exactamente lo que había pasado. Así que bueno, empiezo a juntar varios testimonios de gente que había vivido y empiezo a tratar de hacerlos coincidir, porque en realidad, ¿no?, uno se encuentra con estas memorias individuales que son de alguna forma esa presencia del ausente, pero cuando empezás a encontrarte con eso, tenés que hacerla dialogar con la memoria del otro. Había una especie de memoria colectiva, obviamente, en el pueblo, que es esa que no necesariamente fue vivida, pero mi idea, ¿no?, con esta crónica era hacer un poquito de memoria histórica, buscar una especie de relato cohesionado. Así que bueno, ese fue como el primer paso, digo, de esta crónica. ¿Qué cuenta la crónica? Ahora sí, ¿qué fue lo que pasó en Río Colorado? Sí. Bueno, la crónica habla de los 3 días que se bombardeó a Río Colorado, porque en el 55, ¿no?, en septiembre de 1955. ¿Por qué se elige bombardear a Río Colorado? Bueno, voy a contar un poco cómo es el mapa, pero Río Colorado está como en un punto clave en ese momento, porque está muy cerquita de Bahía Blanca, está a 200 kilómetros de Bahía Blanca, y las tropas leales a la Constitución en ese momento, que se movilizaban para defender a Perón, venían justamente de Neuquén. De Neuquén salía ese tren que iba a pasar por Río Colorado. Río Colorado iba a ser esa última estación previo a Bahía Blanca, y iban a ir tropas de Zapala, de San Martín de los Andes y de Combuco. Por eso Río Colorado tiene como un rol medio central en esta historia. A partir de ahí, el 16 de septiembre, el golpe, para ponerle fecha y hora, empieza en la hora 0 del 16 de septiembre. Empieza en Córdoba y empieza en Bahía Blanca. La primera bomba cae en Río Colorado recién el sábado 17 de septiembre, a la tardecita, como una forma de anunciar que se iba a bombardear el pueblo. A partir de la primera bomba, la gente, imagínate que un pueblo muy en ese entonces, muy pequeño, había 5.000 habitantes nada más, todo el pueblo giraba en torno a la estación de tren, estaba, ¿no?, como cualquier pueblo de provincia,
los locales, digo, todo giraba en torno a la estación de tren, con la primer bomba que cae, que en realidad cae sobre territorio pampeano y no sobre territorio rionegrino, porque Río Colorado está justo en el límite de la provincia, o sea, en el límite entre la provincia de La Pampa y Río Negro. Cae en territorio pampeano en realidad, pero eso es el aviso para que la gente empiece un poco a dejar sus casas. Algunos las dejan esa misma noche, del sábado 17, y otros empiezan a dejar sus casas al día siguiente, el 18 de septiembre, cuando ya el tren que venía de Neuquén llegó a Río Colorado y empezaron los más de 10.000 soldados que venían desde Neuquén a bajar en el pueblo. ¿Por qué bajaban en el pueblo? Porque habían sido durante todo el trayecto interceptados por los aviones y habían tenido amenazas de bombardeo. Entonces, en reiteradas oportunidades había tenido que parar el tren, bajaban las tropas, volvían a subir cuando los aviones dejaban de amenazarlos y avanzaban. Pero llegó un momento que llegaron a Río Colorado, la situación no dio para más y entonces se refugian de alguna manera estos 10.000 soldados en un pueblo que, como digo, tenía solamente 5.000 habitantes. A partir de ahí comienzan los bombardeos más reiterados. Y esto es algo que lo fui armando con el relato, ¿no?, de todos los testigos que me fueron ayudando un poco a armar esta historia del pueblo. Los aviones, que eran aviones Catalina, los primeros que llegaron a bombardear el pueblo, llegaban 3 veces al día a bombardear el pueblo. Llegaban primero a la mañana, al mediodía y a la tardecita. Una pregunta que yo hacía normalmente, ¿no?, ¿cuántas bombas tiraban esos aviones, no? Porque había como una disparidad entre quienes me decían, no, fueron 2 bombas, que eso tiene que ver con el relato oficial que después las fuerzas golpistas dieron a conocer, y otra cosa era lo que me decían algunos testigos no, pero hubo más de 50 bombas que cayeron en el pueblo. Digo, esa disparidad había en los relatos. Entonces, bueno, estos 3 días los aviones hacían más o menos estos movimientos, ¿no? Venían 3 veces al día, bombardeaban y volvían a la base de Bahía Blanca. Lo que sucede el 19 de septiembre, que es el día que más se bombardea al pueblo. ¿Por qué es el día que más se bombardea? Porque las fuerzas que estaban en Río Colorado no se rendían, a diferencia de lo que iba pasando, ¿no?, en otras provincias, ¿no? Había enfrentamientos y las fuerzas leales a la Constitución se terminaban rindiendo. Bueno, en Río Colorado demoraron en rendirse hasta que el 19 de septiembre aparece un Avro Lincoln, que es un avión de origen británico, con una capacidad de carga de bombas enormes, más de 9.000 kilos de bombas, y empieza a bombardear el pueblo de una manera increíble. Y en ese momento es cuando ya después Río Colorado o las fuerzas leales que quedaban se rinden, y ahí lo que nos cuentan los testigos es que en uno de los colegios primarios que hasta el día de hoy funciona, donde había armado todo este comando que llegaba de Neuquén, una especie de base, ahí se reúnen, hay una especie de reunión de los diferentes oficiales. Uno de los oficiales leales a la Constitución termina muerto, y a partir de ahí, entonces, en Río Colorado es que se rinde, o las fuerzas, ¿no?, que estaban en Río Colorado se rinden. Y después otra cosa que hay que aclarar, porque también el relato oficial que se dio, esto de que prácticamente en Río Colorado no murieron soldados, no pasó absolutamente nada, ¿no? Porque hay algo instalado de que lo que ocurrió fue un golpe inocuo, ¿no? Que no pasó nada, no murió prácticamente nadie. Y la realidad es que no es así. Hubo soldados muertos, hubo soldados que ante el ataque de los aviones, que los aviones no solo bombardeaban, sino que también venían con ametralladoras. Entonces los soldados leales a la Constitución eran en realidad pibes que estaban haciendo el servicio militar. En Zapala, en Combuco, en San Martín de los Andes, eran pibes que estaban haciendo el servicio militar, que fueron convocados prácticamente sin saber
qué era lo que pasaba, y después se encontraron un poco medio a la deriva y Colorado, y respondían prácticamente por instinto de supervivencia al ataque de los aviones, y entonces varios de ellos resultaron muertos. El número de muertos es bastante poco certero, pero sí es seguro que no fueron 2, como dice el relato oficial. Por lo menos los testigos ya hablan de alrededor de por lo menos 7 soldados muertos seguramente en Río Colorado. Después el Archivo Nacional por la Memoria hizo un trabajo para contar las víctimas del golpe del 55, de septiembre. Primero hizo, ¿no?, para contar las víctimas de junio, y luego trabajó sobre las víctimas de septiembre, y pudo contar en el sentido de nombrar, de ponerles un nombre y apellido a esas víctimas, y pudo llegar a un número de 156 víctimas identificadas, pero uno podría suponer que fueron muchas más, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó en Río Colorado no lo pudieron, no están contemplados los muertos en Río Colorado en este trabajo que hizo el Archivo Nacional por la Memoria. Pero por eso, lo que busca un poco la crónica en sí es recuperar esto que estaba en la memoria de muchos de los testigos, que hoy en día son muy mayores, o ya no están, porque son entrevistas que hice antes de la pandemia, y que por supuesto a la historia del pueblo le sirve, y le sirve de mucho, ¿no? Porque fue quizás el acontecimiento de relevancia nacional más importante que vivió. ¿Y cómo fue que quedó invisibilizado, no? En la militancia, claro, incluso, ¿no? Más allá del relato oficial también. Claro, mira, yo preguntaba un poco esto, ¿no? Los testigos dicen, que siempre ha costado visibilizar lo que pasa en las provincias, claro, que es lo que pasa en el interior. Muchos lo comparan, dice, hoy en día cualquier problemática que tenemos hacemos algún tipo de protesta, y eso tampoco tiene relevancia nacional, pero también tiene que ver con que el peronismo salió derrotado, y es difícil contar las derrotas. El peronismo no contó esa derrota. Perón terminó el exilio, hubo que reponerse de eso, y después, la realidad es que hubo también una persecución fuerte contra el peronismo local. Si bien rápidamente el pueblo se pudo, porque hubo que reconstruir todo lo que las bombas habían destruido. Para eso el gobierno militar actuó rápidamente, pero hubo una persecución sobre todo el peronismo local, que hizo que también esto no se terminara de contar, ¿no? Y se fuera tapando y quedando un poco en el olvido esta historia. Me parece que tiene que ver con eso, con que no supo cómo contar el peronismo esta derrota, ni siquiera tiempo después, ¿no? Creo que recién cuando llega el kirchnerismo se vuelve a recuperar un poco esta idea de, empezar a contar lo que pasó en el 50, y ahí me parece que tiene mucho que ver, en el 55, que tiene mucho que ver el trabajo que hace el Archivo Nacional por la Memoria. Eva, déjame una última, un poco con lo que decís, ¿cómo se lee o se resignifica esa crónica, este libro? Y después también aprovecho para que nos digas dónde lo podemos conseguir, hoy, ¿no? En este presente, cuando está muy fuerte el odio también al peronismo, ¿no? Sí, ¿no? Mira, yo cuando hacía estas entrevistas, me llamaba mucho la atención, ¿no?, que hayan decidido bombardear después de lo que había sido el bombardeo a Plaza de Mayo. Cómo después de haber hecho semejante masacre, pudieron 2 meses después volver a bombardear otra vez, si bien no bombardearon Capital Federal, pero salieron a bombardear diferentes localidades. Porque esto me parece como interesante marcar, no hubo un solo bombardeo en Argentina. Hubo el bombardeo a Plaza de Mayo en la ciudad de Buenos Aires,
y después se bombardearon en septiembre muchas localidades del interior del país. Río Colorado fue una, pero la provincia de Buenos Aires también resultó bombardeada muy fuerte cuando fue el golpe. Entonces hubo ¿no? una intención de redoblar fuerte la apuesta de lo que había sido junio. Y tiene que ver también con la falta de repudio que hubo en junio cuando fue el bombardeo a Plaza de Mayo. En el libro reconstruye un poquito lo que sucedió en las sesiones que hubo después del bombardeo a Plaza de Mayo. Hubo 3 sesiones, una en el mismo día del bombardeo, 2 sesiones al día siguiente, y no, la oposición estuvo completamente muda. Uno entendía que era la oposición también la que estaba siendo parte de ese bombardeo, pero no hubo ningún tipo de repudio ni de la izquierda, ni del radicalismo, ni a lo que había pasado a esos muertos. Y el peronismo en ese momento, en el Congreso de la Nación, se para frente al bombardeo casi de una manera victoriosa. No se victimiza por eso, sino que digo, bueno, pudimos detener el golpe, digo, esa era un poco la postura en ese momento del peronismo, ¿no? También con alabando de alguna forma el accionar de ese momento del ejército que había podido controlar ese intento de golpe de junio. Y después, la realidad es que a los 2 meses vos estabas un poco en una situación similar o peor, ¿no? Lo que quiero decir igual que con esto es que en ese momento creo que igual que ahora había mucha crueldad, había espacio para la crueldad. Y hoy también la hay, me parece. Digo, si uno tuviera que ver algo que me contaban los militantes de aquel entonces, que tengo que decir que aquellos que militaban políticamente son quienes mejor podían hacer un relato de lo ocurrido, ¿no? El ciudadano, quizás que no había tenido tanta participación política, no podía recordar los detalles como sí lo recordaba un militante peronista de aquel entonces. Y me decía, hacer un sanguinario, ¿no? Digo, estaba esto en el relato que de los militantes de aquel entonces. Y me parece que hay algo de esa crueldad también que hoy uno puede ver, ¿no? Eva, ahora sí, la última entonces, ¿cómo conseguimos el libro? ¿Se consigue online? Sí. Una manera fácil de conseguir el libro es a través de la editorial de la Universidad de La Plata, que es EDULP, así que ingresando a la página de la editorial, contactándose con la librería de la editorial, que tiene un WhatsApp, a partir ahí uno puede pedir, encargar el libro y te lo envían, hacen envíos a todo el país, esa es una forma. Y si no, la Universidad de La Plata tiene todas sus tesis publicadas y en el CEDICI, y ahí también es una manera de poder acceder de forma gratuita a la crónica de Río Colorado y poder acercarse un poco a esta historia. Eva, muchas gracias por este ratito para dialogar con nosotros lesotres, el programa de radio de Proyecto R aquí en Bariloche. Un gran abrazo. No, gracias a ustedes, y me parece increíble que esta historia también pueda llegar a la gente de Bariloche, y bueno, porque es también una historia de nuestra provincia. Un abrazo, Eva, gracias. Muchas gracias, Belén. Gracias. Gracias, hasta luego. Nuestras historias. Eva Moreira, periodista, autora de Crónica de un bombardeo, pasó en este episodio de Nosotres Lesotres.